Muchas cosas han sucedido desde ese 3 de enero donde se llevaron a Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos desde Venezuela. ¿Por qué? Porque pues Donald Trump no ha tenido los mejores términos hacia María Corina Machado y eso ha sorprendido muchísimo. Y mucha expectativa hay sobre lo que será ese encuentro. ¿Por qué? Porque en la Casa Blanca, pues todos los informes indican que Estados Unidos se siente muy cómodo trabajando con Delcy Rodríguez, quien es una de las protagonistas del régimen chavista. Por eso quiero saludar a esta hora a Lester Toledo. ¿Quién es Lester Toledo? Lester Toledo es abogado, es asesor de María Corina Machado, no un asesor pago, sino un asesor por la causa, como él mismo lo dice, pero además un estratega político que estuvo ligado a la campaña electoral presidencial en nuestro país hasta hace muy poco, asesorando a Miguel Uribe. Y por eso, señor Toledo, me place saludarlo. Bienvenido, mil gracias por atendernos. Hola Camila, hola, gracias a ti por la oportunidad, a ti y a todo tu equipo de trabajo. Yo sé porque usted lo ha dicho en el pasado que su causa en el caso de Venezuela es una causa de vida como la de muchos venezolanos que han salido de ese país. Y quiero preguntarle sobre lo primero que yo mencionaba y es esa reunión de María Corina con Donald Trump después de las palabras que a mí en lo personal, pero puede que no todo el mundo opine lo mismo, me han parecido despectivas del parte del presidente norteamericano hacia la premio Nobel. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el grupo cercano de María Corina frente a esa reunión? Mira, muy esperanzadora, mucha esperanza de que puedan salir cosas buenas allí, que pueda salir claridad en lo que yo denomino el futuro para Venezuela. Esto es importante, Camila, ubicarlo en 3 tiempos. Nicolás Maduro es el pasado, gracias a Dios, y con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump, lo único que podemos tener los venezolanos son palabras de agradecimiento. Tuvo la claridad estratégica, la visión, la valentía de ejecutar una acción judicial militar el 3 de enero, pero que al mismo tiempo estaba ejecutando la liberación del pueblo de Venezuela. Entonces, frente a eso, Maduro es el pasado. Hoy hay un presente, un mientras tanto, una transición mientras tanto, donde está la señora Rodríguez, y luego, bueno, vendrá el futuro, una transición a la democracia, elecciones libres, y en ese futuro brillante, en ese futuro luminoso, estoy convencido que María Corina Machado va a estar al frente de ese cambio. Sobre la reunión y el presidente Trump, mira, yo creo que él estratégicamente, como jefe de Estado, y en el caso del 3 de enero, incluso como estratega militar, ha sido espectacular. Creo que ha habido una falla en la comunicación. A veces cuesta, porque es otro idioma, y por las mismas formas el presidente Trump cuesta entender a qué se refiere. Yo no siento que fueron despectivas sus palabras, yo creo que no supo explicar. Cuando tú dices, María Corina Machado no tiene el respaldo para gobernar Venezuela, lo que nos han hecho llegar autoridades, gente vinculada al gobierno de los Estados Unidos con quienes hemos tenido comunicación, es que se refiere a una realidad, hay que ser pragmático. No tiene la fuerza militar, no tiene el respaldo de las armas para gobernar. No se refiere ni a eso. Está claro que más del 80% del pueblo la apoya, que ganó las elecciones primarias de la oposición con un 91% de respaldo. Yo entiendo eso que usted dice, señor Toledo, sin embargo, lo que vemos desde afuera es que, como lo mencionaba yo, Washington se ve muy cómodo trabajando con Delcy Rodríguez y así lo dijo el presidente Trump en su rueda de prensa cuando mencionó María Corina no tiene el dominio de las fuerzas militares, no está preparada para poder de verdad generar una transición en Venezuela. ¿Ustedes están convencidos de que a pesar de que en Venezuela siguen mandando los mismos, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, todos los que estaban antes de Nicolás Maduro, simplemente se fue él, que esa transición democrática que tanto han anhelado ustedes se va a dar? ¿De verdad sí están confiados en que eso va a ser así y que cuánto va a durar ese proceso? Primero, si tenemos confianza. Segundo, Camila, te hago una aclaratoria, en Venezuela hoy no mandan los mismos. En Venezuela hoy manda el gobierno de los Estados Unidos, por la vía de los hechos. El petróleo lo controla Estados Unidos, las finanzas las controla Estados Unidos, las entradas y salidas del país las controla el gobierno de los Estados Unidos. Ha dicho el propio presidente Trump que ellos están a cargo. Eso es una situación cómoda que buscaban los venezolanos, no, pero necesaria, porque ellos mismos han presentado un plan en boca del secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene que ver con la estabilización y la recuperación. Y en esas fases de recuperación tienen que ver mucho el retorno de los exiliados, la liberación de los presos políticos y que cese la represión y la persecución. ¿Qué tiene que ver esto con María Corina? Mucho. Porque bueno, si no le reconocieran el liderazgo, la legitimidad, no la recibirían en Casa Blanca como la van a recibir pasado mañana. Entonces, con un eventual retorno de María Corina Machado y muchos exiliados políticos, quienes fuimos destituidos de nuestros cargos, yo era diputado en ese momento,
quienes fuimos instituidos en nuestros cargos, quienes tenemos órdenes de captura, quienes nos obligaron a huir. Bueno, pero la más importante es ella y obviamente el presidente electo Edmundo González. Con un eventual retorno de ellos al país, el juego cambia. ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? Dice pragmáticamente, de él sí tiene el control de las armas y del gobierno interino, como lo han llamado. Vamos a estabilizar el país y vamos a convocar unas elecciones libres, porque yo le pregunto a tu audiencia, ¿cuántos votos tiene Delcy? ¿Quién votó por Delcy? Tiene un voto, uno, el de Maduro, que está preso por narcotráfico, de manera que eso es insostenible en el tiempo. Es Delcy la breve, Delcy la mientras tanto, y una Delcy que dudo que se sientan cómodos con ella, el gobierno americano, porque está sancionada incluso por los Estados Unidos. Entonces, bueno, un poco de paciencia. Estamos mucho mejor hoy que el sábado 3 de enero. Logramos cerrar una etapa muy oscura, 25 años de oscuridad con Maduro al frente. Hoy superamos esa etapa, estamos en una transición ordenada y bueno, para Venezuela viene lo mejor. Nosotros lo que tenemos es esperanza. Lester, hay un debate en América Latina entre los venezolanos, algunos, y los latinoamericanos, y tiene que ver con el derecho internacional. Es muy difícil no decirle a Latinoamérica que no se preocupe por el actuar de Donald Trump, así como también es difícil que los latinoamericanos le digan a los venezolanos que no se sientan felices por lo que ocurrió. Le pregunto, hay quienes dicen en la oposición que lo que pasó el 3 de enero nunca debió ocurrir dentro de la oposición. Su posición es, esta era la única forma de sacar a Nicolás Maduro, la violación del derecho internacional. Bueno, primero clarificar que es oposición. Te mando un saludo. La oposición venezolana está claramente dentro y mayoritariamente fuera del país, algunas figuras muy claras de que esta era la única vía para que la dictadura saliera. Tomemos en cuenta que no es que los venezolanos le pedimos a los americanos que nos hicieran el favor y nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Eso no es la historia. Los venezolanos lo han hecho todo. Salieron a la calle, los asesinaron, los hirieron, los encarcelaron en protestas. Luego nos pidieron votar. Votamos con las peores condiciones y ganamos 70-30 el último proceso. Nos han pedido dialogar. Fuimos a más de 17 procesos de diálogo y negociaciones de las cuales la dictadura se burló de ellos. De manera que una dictadura que perdió las elecciones y se quedó por la fuerza, la única forma de sacarlos era con el uso de la fuerza. Y eso los opositores de verdad lo tienen muy claro. Así que hay que tener mucho cuidado con gente que se disfraza, ¿no? Esos opositores son tan opositores como Roy Barrera en Colombia, para ponerlo en términos locales. Y sobre el tema legal, lo que ocurrió es que Nicolás Maduro tenía una orden de captura, era un prófugo de la justicia americana. En un tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de captura. El Departamento de Justicia, para ejecutar esa orden de captura, necesitaba apoyo militar del Departamento de Guerra, pues tenían que hacer una intervención quirúrgica a sacar a la persona prófuga. Eso fue lo que ocurrió. Por eso ni siquiera hizo falta la aprobación del Congreso, porque están ejecutando una orden de captura contra un tipo que ejecutó crímenes contra los Estados Unidos. De manera que Lester, legalmente... Esto, y lo interrumpo allí porque si bien es cierto, podemos coincidir en lo que usted dice dentro de su respuesta. ¿Esto no cree usted que pudiese avalar que el multilateralismo diplomático desaparezca y aquí, digamos, gane el más fuerte? Que Donald Trump diga, voy por Groenlandia, voy por el Canal de Panamá, voy por Cuba, y lo mismo puede pasar del otro lado del mundo, con China en Taiwán, con Rusia en Ucrania y así sucesivamente. Sí, bueno, ese escenario que usted plantea es un escenario futuro e incierto, ¿no? Estamos hablando sobre supuestos. Si pasa esto, se invaden aquí, se invaden allá. En el caso venezolano, que es el caso que estamos comentando hoy, te lo digo que está más que justificado. De hecho, me llama mucho la atención cómo países, vecinos, aliados, ONGs, supuestos defensores de derechos humanos, organismos multilaterales, estuvieron durante décadas documentando las violaciones de derechos humanos, la comisión de crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, muy preocupados porque eso ocurría en Venezuela, pero bueno, cuando alguien toma una acción, entonces dice, no, lo hace por el petróleo, eso está mal. El derecho internacional, siento un grado de hipocresía ahí, ¿no? Donde se quejan mucho de lo que ocurría con la violación de derechos humanos en Venezuela, pero cuando por fin se toma una acción que nos pone cerca de la libertad, entonces, bueno, vamos un poco a criticar la acción. Bueno, cada quien es libre de tener su opinión. Te puedo decir que si hacemos una encuesta hoy de los venezolanos allá adentro y afuera, igual como pasó con la elección, más del 80% de Venezuela está feliz. Le quitaron un dictador de encima que era un genocida y más bien lo que esperamos es cambio, es futuro, es que viene. Para nosotros, repito, Maduro forma parte del pasado.
Señor Lester, usted dice, cuando uno de mis compañeros le preguntó, pues que seguían mandando los mismos, porque ahí está Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, etcétera, etcétera, que esto no era cierto, que ellos no eran los que estaban mandando y que el que manda ahí es Estados Unidos en todos los ámbitos de la vida venezolana. ¿Eso era lo que quería la oposición? Porque según entiendo yo, los venezolanos a quienes eligieron fue Edmundo González y pues por supuesto al grupo de María Corina Machado. Entonces me pregunto yo, ¿ustedes cómo ven el panorama a mediano y a largo plazo? ¿Cómo ven ustedes incluida la oposición, que al final representa un montón de gente ahí en Venezuela? Sí, claro, cuando yo digo que Estados Unidos está mandando hoy, me refiero al tema económico. La economía venezolana está basada en el petróleo, como ustedes saben. Hoy Estados Unidos controla el petróleo que está dentro de Venezuela y de la forma más honesta, porque han dicho, nosotros el petróleo lo vendemos en el mercado internacional a precio justo, no regalándoselo como hacían con Cuba, no con rebaja a los amiguitos, no, nosotros lo vendemos a precio del mercado internacional, lo ponemos en una cuenta controlada por el gobierno americano que se invertía por el bien de los venezolanos, no que se lo roben como hacían, no que lo inviertan en represión como hacían. Entonces Estados Unidos tiene control del tema económico. Nosotros no, nosotros pretendemos dirigir nuestro país, por eso hablo permanentemente de que esto es un mientras tanto, que viene un proceso de elecciones libres, donde se ratifique el liderazgo de Edmundo, de María Corina y de la oposición democrática y que podamos asumir 100% de las riendas de nuestro país. Por eso, repito, esto es transición. Ahora, sobre el tema de la soberanía, que pareciera haber un debate, ¿no? De que, bueno, parte de los venezolanos entonces están delegando la soberanía en el gobierno americano. Yo más bien me pregunto, ¿cuál soberanía? Si quedó demostrado, confeso por el gobierno, que la dictadura de Maduro estaba custodiada por los cubanos. 32 cubanos eran su primer anillo de seguridad que fueron dados de baja ese día. Ahí mandan sobre la economía venezolana, lamentablemente, Cuba, los chinos, los rusos, los iraníes. Tenemos décadas sin soberanía, entregando nuestra soberanía a las peores escorias del mundo. Sí. Hoy los Estados Unidos ponen orden y le dice a los venezolanos, en unos meses vamos a estabilizar el país, convocamos un proceso y que ustedes decidan sobre su futuro. Pero para que eso pase, señor Toledo, ¿usted estará de acuerdo conmigo que necesariamente la cúpula militar o la élite militar tiene que cambiar, pues, de opinión o de jefes o de pensamiento? Le quería preguntar qué incentivos y qué señales se le tiene que enviar a ellos para que eso pase. Es decir, no, creo que es muy difícil saberlo, pero ¿qué debería pasar de manera concreta para que parte de la cúpula militar piense que ya es momento de soltar el statu quo? Mira, la cúpula militar, ya, gracias por tu pregunta, la cúpula militar ya ha dado señales muy claras de quiebre militar. Te pongo dos ejemplos. Ejemplo 1, el 28 de julio del 2024, cuando hubo elecciones, yo fui parte del equipo que asesoró humildemente, que ayudó en el tema electoral a María Corina Machado y Edmundo. ¿Qué pasó ese día? En todas las guarniciones militares donde había un centro de votación, ganó Edmundo González. Ya hubo un quiebre militar donde la base, donde los soldados votaron por un cambio. Segundo quiebre militar, clarito, el 3 de enero. Tenían meses entrenando, practicando, que tenían un plan antiimperialista, que era imposible soslayar el suelo venezolano y tal. Bueno, ¿qué ocurrió? Estuvieron los Estados Unidos durante 2 horas en suelo americano, se llevaron a Maduro y a la esposa y obviamente el mundo militar no actuó. ¿Qué es lo que pasa allí? Hay una cúpula, como usted bien ha dicho, los jefes que forman parte del narcogobierno. Por eso se le llama ese cartel el cartel de los soles. Para quien no entienda la referencia, se le llama el cartel de los soles porque los generales en la solapa de su chaqueta, de su camisa, tienen soles de acuerdo al rango. Entonces, porque eran militares los que corrían el tema narco. Entonces, esa cúpula, que son poquitas personas, tiene que cambiar. Con un nuevo jefe, con un nuevo liderazgo, el grueso de las Fuerzas Armadas se va a alinear. De manera que, repito, tiene que haber una transición ordenada, una recuperación del país que se está dando hoy y unas elecciones libres. Y en ese proceso, con un nuevo jefe o jefa legitimado con los votos, se ordena inmediatamente la Fuerza Armada. Señor Toledo, algunos analistas dicen que la exclusión la exclusión parcial, como se mire, de María Corina Machado por ahora, se debe a que ella siempre ha presentado un plan de transición política, pero no un plan de transición económica. Es decir, que eso no lo tenía en la cabeza y que este puede ser la salida, digamos, la salida más fácil, que es el análisis, pues el primer análisis que tienen muchos. Y yo le quiero preguntar a usted cuál era ese plan de transición económica o solamente tenían el plan de transición política, porque era clarísimo pues que planeaban una transición política, pero en lo económico, ¿cuál era el plan? Hola, muchas gracias.
Bueno, sobre ser excluido, no. Creo que habría que ver a qué llamamos exclusión, porque repito, en 2 días va a ser recibida en la Casa Blanca por el presidente Trump. Entonces eso es bien relativo. Si eso significa estar excluido del juego político, me encantaría estar excluido a mí, ¿no? El presidente, primera por su despacho. Ella está jugando, tiene algunas cosas que son muy públicas y ha hecho, como ella ha dicho, un silencio estratégico de poder articular con el gobierno de los Estados Unidos y otros aliados este proceso de cambio que estoy convencido que sin ella no hubiese sido posible. Sobre el plan, María Corina Machado presentó un plan que se llama Venezuela Tierra de Gracia, con unas acciones bien concretas para los primeros 100 días en el mediano y largo plazo, que tiene la apertura del mercado, presentó un plan directo vinculado al petróleo, de qué haría con el petróleo y cuántos billones de dólares podíamos necesitar como inversión y abrirnos al mundo entero, al mercado. Ese plan lo conocen los venezolanos, lo conocen los Estados Unidos, allí está. Todo es discutible, podemos hacer mesas de trabajo con los gobiernos y ver qué se mejora así, pero al final del día, esto es un proceso de democratización. ¿Cierto? Y si es un proceso de democratización, en democracia los venezolanos votan como ellos quieran. Y si los venezolanos votan por María Corina Machado y los planes que ella tiene para restaurar la economía no le gustan a un país en particular, bueno, con mucho respeto escucharemos su opinión, pero es que ahí mandan los votos y mandan el pueblo venezolano cuando puedan elegir en paz y en democracia. Entonces, sí, lo importante Toledo es que el pueblo confíe en ella. Sí, y el pueblo votó por eso. Claro, el pueblo votó por ella, aunque Donald Trump diga todo lo contrario, porque recordemos que él dijo que no tenía el respeto del pueblo venezolano, pues que además es muy distante pues a lo que todo el mundo no dijo la palabra pueblo venezolano, por eso digo que es un juego de palabras. Dentro de su país. Bueno, pero le quiero preguntar si este plan que usted nos dice, Venezuela Tierra de Gracia, usted dice que los Estados Unidos lo conoce. ¿Este plan de transición económica tiene puntos en común o podemos considerar que está coincidiendo con el plan de Trump? Bueno, habría que ver, por eso le digo que es un proceso de transición. ¿Qué se ha hecho a nivel de políticas públicas, digamos? María Corina Machado tiene un equipo, tiene expertos en distintas áreas, tiene un equipo en Washington. El propio gobierno americano ha hecho público que ha conocido, y estamos hablando hace meses, que ha conocido, de hecho, las notas de prensa que salieron, era que estaban sorprendidos de lo bien preparado que estaba el equipo de María Corina Machado para gobernar. Eso fue lo que salió en prensa hace un par de semanas. Que ahora se ejecuta una acción militar que tiene consecuencias, que tengan que decir cosas a ambos lados, tanto Delcy, mientras tanto como yo la llamo, y el señor Trump, para dar sensación de normalidad, de estabilidad por un tiempo, yo lo entiendo, es parte del juego político. Pero repito, hay un plan que conoce el gobierno americano hace meses, que han felicitado a quienes armaron ese plan, y por ese plan de gobierno votó el pueblo venezolano por Edmundo González Urrutia y por el liderazgo de ella. Y de ahí parte toda la legitimidad. A partir de allí, cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiera. Lester, hay un debate que incluso puede sonar banal y tiene que ver con ¿a quién le toca el Premio Nobel de Paz? ¿O a quién le tocaba? Incluso el presidente Donald Trump se ha visto reacio cuando le hablan del tema. Hay medios de comunicación que siguen preguntando sobre el Premio Nobel de Paz. Y si María Corina Machado se lo entrega a él, si él realmente cambiará la percepción que tiene sobre la líder venezolana. ¿Usted, siendo asesor de María Corina, le recomienda entregarle el Premio Nobel de Paz a Donald Trump? Bueno, primero yo no soy un asesor formal de María Corina, quiero ser bien serio en eso. Ella es mi amiga, la conozco, hago política con ella, la ayudo en el tema electoral, pero en el día a día su comunicación y su estrategia, me imagino que tendrá su equipo más cercano, ¿no? Como dijo Camila al principio, yo he estado trabajando en Colombia, en El Salvador, en República Dominicana, no trabajo exclusivamente con ella. Hecho esa aclaración, mira, el Premio Nobel de la Paz lo decide un jurado en Noruega y lo deciden los noruegos. No decimos los venezolanos, ni mucho menos Lester Toledo. Yo creo que hay que dárselo a Pedro, a Juan o a tal o cual país. Eso se decidió allá. Por cierto, me llama la atención cuando hay gente que dice el gobierno de Estados Unidos está molesto porque María Corina recibe este premio, cuando una de las personas que la postuló, tienes que firmar cartas con postulantes, una de las personas que la postuló para ese premio fue Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado americano. Luego, sobre el eventual entrega o no, yo creo que es algo simbólico. Y voy a poner este ejemplo sencillo, creo que los colombianos me van a entender. Eso es como que yo me gradué mañana de abogado, y me gradué con honores, y me graduó summa cum laude, y me dan un diploma. Me lo gané yo, Lester Toledo. Luego voy a visitar a mi abuelita, que me ayudó mucho, y le digo, abuelita, tú tienes méritos tantos como yo, esto también es tuyo, lo comparto contigo.
y le entrego el pergamino y le entrego el papel. Es un acto simbólico. Mi abuelita lo recibe con mucho cariño, capaz lo pega ahí en su cuarto. Ahora, eso hace que porque yo le di ese papel a mi abuelita, ya yo no soy abogado. El título es mío. Ya yo me lo gané, me lo sudé, es mi premio. Que yo te dé una moneda de oro como un reconocimiento a tu esfuerzo, como un acto simbólico, es eso. Es un acto simbólico. Pero no cambia la nomenclatura del Nobel. Mire, señor Toledo, yo tengo que preguntarle una última cosa porque usted hizo referencia a Roy Barreras en esta entrevista y yo cuando lo presentaba decía que usted estuvo asesorando la campaña de Miguel Uribe Turbay y posteriormente estuvo con Miguel Uribe Londoño y pues no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted para saber pues todo lo que pasó con el Centro Democrático. Ya estamos en otra página, ya Paloma Valencia es la candidata de ese partido para la consulta interpartidista. Cuéntenos su versión, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted hasta cuándo asesoró? ¿Qué le dijeron en el Centro Democrático? ¿Sigue con contactos o no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, primero yo asesor formal fui, como tú lo sabes, de Miguel Uribe Turbay, y que en paz descanse, y lamento mucho todo lo que pasó. El político más honesto y con más valores que probablemente yo he trabajado en toda mi vida, un ser de luz excepcional, otro nivel de persona. A partir de ahí, el papá, Miguel Uribe Londoño, recibe la invitación del presidente Uribe y del partido a participar en algo que nunca pensó, que nunca se preparó, que no estaba en su bitácora. Lo llamó el presidente Uribe a él, me consta, porque esa semana yo estuve en Colombia, para proponerle la opción de que iba a presentar un quinto candidato en el partido, que él participara. ¿Qué le pusieron como condición en aquel momento de agosto? Bueno, tiene que ser un militante del Centro Democrático, tiene que ser postulado por la familia, y el que entre en el juego se tiene que someter una encuesta a final de año y el que gane esa encuesta es el candidato. Luego de una discusión familiar, Miguel Uribe Londoño decide participar, es aceptado como candidato y entra en carrera con esas reglas, ¿no? La única limitación es que usted llegue a diciembre y gane una encuesta. Bueno, llegó a diciembre y tú y yo sabemos, y todos los medios de comunicación serios saben que estaba ganando la encuesta con amplia diferencia. Cualquiera, encuestas digitales, encuestas por internet, encuestas del Centro Nacional de Consultoría que fueron publicadas, incluso la última encuesta grande de Inbamer que fue publicada por una cadena de televisión, donde todos los números decían que el señor Uribe Londoño en esa encuesta estaba 4-1 en cualquier escenario. En la política nacional era 4 y pico Miguel Uribe y quien más se le acercaba tenía 0,7. Era 4-1, me refiero a la senadora Cabal y a la senadora Valencia. Si veías la centro derecha era 20-5. Y si veías el Centro Democrático, 40-10. En todos los escenarios era 4-1. Bueno, al parecer esas reglas de juego, de que era un solo candidato, que era elegido en una encuesta y que ese era el candidato del partido, cambiaron de la nada esas reglas de juego. Ahí pasaron muchas cosas que me reservo comentar porque lo estratégico ahorita es respaldar la unidad, que se unifique la centro-derecha. Había una consulta el 8 de marzo donde van algunos, hay otros que no van a esa consulta, que van a la primera vuelta de mayo, pero bueno, si doy muchos detalles, creo que no ayudó mucho a esa unidad porque ahí pasaron muchas cosas que algún día lo justo que se conozcan. Lo que te quiero decir es que no tiene nombre, las formas son importantes en política y que lo que le han hecho a Miguel Uribe Londoño, al legado de su hijo, al respeto que merecía, al trato, a las formas, no fueron de la mejor manera. Creo que no se actuó de una forma linda con ese señor y como se merece la política en general, pero sobre todo ese señor y esa familia, con todo lo que expuso. No hay un colombiano que yo conozca que haya sacrificado más por ese país que Miguel Uribe Londoño, que ofrendó a su esposa hace 35 años, a su hijo este mismo año, que hizo una campaña limpia, que se ganó los puntos que se ganó y que al final quisieron cambiarle el juego y terminó saliendo de allí. Y es tan caballero que en vez de contar las cosas con detalles y bueno, poder generar algún roce con alguien, se retiró como un caballero, sin decir una sola mala palabra del partido, de nadie, de lo que pasó, precisamente por apostar a la unidad. Y si él actuó en ese silencio estratégico, a mí lo que me toca para respetar precisamente su decisión es respetar ese silencio estratégico y no dar más, Camila. Sí, señor Lester, mire, pues es que Atlas Intel termina en el medio de toda esta situación porque ellos eran los que iban a hacer finalmente la encuesta que eligiera el candidato del Centro Democrático. Finalmente eso no pasa, ellos se terminan retirando, dicen que para limpiar, digamos, para tener una buena reputación y no tener problemas de reputación, es lo que dicen. Pero ahora hicieron una encuesta para la revista Semana que ha sido cuestionada por algunos sectores. Muchos dicen que no confían en esos resultados por la metodología y otros detalles de cómo se hizo. ¿Usted
¿Usted cree que esa última encuesta y con toda la experiencia que usted tiene en este tema y sobre todo lo que ha venido haciendo en Colombia, usted sí confía en esa encuesta que acabamos de conocer? En esa encuesta que da Abelardo de la Espriella como ganador en todos los escenarios, en segunda vuelta. Sí, es que el problema no es la encuesta ahora. Yo creo que las gente de Atlas son personas serias. Yo he trabajado con ellos en El Salvador y en un par de países, y el problema no es la encuesta ahora. El problema en aquel momento fue la organización del proceso, los cambios de reglas. Ustedes fueron testigos. Cambiaron la fecha como 8 veces. Dijeron en la elección, tenemos candidatos en septiembre, después el 30 de noviembre, después en enero o febrero, después el 15 de diciembre otra vez. Vamos a hacer una encuesta, o después vamos a hacer 3. Vamos a hacer una presencial, después que sea digital, después que quien la gane. Después que quien la gane no es candidato, sino que tienen que ser 2. Ustedes vivieron ese proceso de cerca. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Entonces la falta de seriedad total que hubo no vino por la encuestadora, vino por los organizadores del proceso. Pero en el caso de la encuesta... Según esto que usted está diciendo, perdóneme, lo interrumpo, entonces quiere decir que usted sí se fía de esta encuesta que publica la revista Semana este fin de semana. ¿Y por qué le digo que si se fía o no? Pues porque ya han salido varios protagonistas de la política nacional a decir que es sospechosa la encuesta que se publica por la metodología que utiliza en términos digitales y de llamadas telefónicas y no entrevistas presenciales. Yo creo que la encuesta refleja más o menos lo que está pensando el país. Sí creo que hoy Abelardo de la Espriella puntea las preferencias de los colombianos, sí creo eso. Ahora, ojo, ¿no? Las encuestas, ¿qué son las encuestas? Estamos hoy a 13 de enero. Las encuestas son una foto del momento. Esa es la foto de hoy. Esa no necesariamente tiene que ser la foto de mayo, ni de junio, ni de julio. Las encuestas son una herramienta de trabajo para que cada uno a partir de esos números se ponga a trabajar. Pero la respuesta es sí, Camila. Yo sí confío en esos números y más o menos creo que esa es la foto de la Colombia a hoy 13 de enero. Pues es Lester Toledo, abogado, asesor de María Corina Machado, pero además estratega político que ha trabajado en nuestro país y en otros de América Latina. Señor Toledo, gracias por aceptar esta invitación, por hablar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Un saludo muy especial. Pero además, Camila, también recordar que está fácil un poco criticar una foto que a uno no le gusta, pero también ¿de qué venimos? Venimos que los congresistas aprobaron una ley que volvieron casi prohibitivas las encuestas. Entonces, al final la política se muerde la cola porque puso unos estándares muy difíciles, carísimos, muy onerosos, y sale pues una encuesta que tendrá otra metodología, pero es muy reputada en América Latina, y ahorita no les gusta. Pero es que hicieron una ley mordaz en la que quedamos un poco nosotros a ciegas. Entonces, francamente, pues estamos viendo un poco los estragos de las buenas intenciones, pero que al final termina limitando no a los encuestadores, que como nos han dicho, están ganando más plata que nunca, sino a los ciudadanos que quedaron con menos información. Pero es que yo he escuchado que esta encuesta ha sido muy criticada por el gobierno. El ministro Benedetti salió y dijo que había y varios políticos criticaba la encuesta, que no era fiable. Por eso igual le preguntábamos a Lester eso, precisamente, Oscar, por esas críticas. Pero Camila, el mismo ministro no se pronunció cuando las otras encuestas daban ganadora a Cepeda. Entonces, cuando las otras encuestas daban ganadora al candidato del gobierno, al candidato continuista, al señor Cepeda, en ese momento las encuestas no eran cuestionables, ni la metodología, ni la fecha, ni el trabajo de campo, ni nada. Ahora sí es criticable porque no gana el candidato del gobierno, porque el señor Cepeda ya no gana. Yo no quiero entrar ahí a defender al ministro del Interior, Armando Benedetti, ni más faltaba, me voy a poner yo de defensora de Benedetti. Pero lo que pasa es que ahí no cabe la comparación, ¿sabe por qué? Porque esas eran otras encuestas que utilizan la metodología tradicional que avala el Consejo Nacional Electoral, y que es la adaptada encuesta de a la Inbamer. ley de encuestas, porque Correcto. acuérdese usted que ahora vale más hacer una encuesta, usted tiene que hacer más muestreo. Pero entonces lo que la no puede... no obliga que sea pero es que... Claro, pero lo que pasa es que Oscar dice, es que Armando Benedetti sí no salió a decir nada cuando en la encuesta de Inbamer o en la de Cifras y Conceptos ganaba Iván Cepeda y no ganaba Abelardo de la Espriella. Como gana Abelardo, Camila, entonces no les gusta la de Atlas. Lo que entiendo yo, y no es que me quiera poner de defensora de ellos, ni mucho menos, es que ellos critican esta de Atlas porque dicen que es ilegal y que además utiliza esta metodología que hace interacciones en redes sociales y además llamadas telefónicas y no cumple las reglas de esa normatividad que se aprobó en el Congreso. Mira, digamos una cosa, no es la encuesta que hasta ahora ha sido más efectiva, más exacta en Chile, en todos los países donde esta encuesta ha tenido participación y ha pronosticado resultados. ¿No ha sido la firma de encuestadora que más ha acertado? Eso también se ha dicho, eso también se sabe. Yo lo que creo es que no les gusta el resultado. Bueno, esa es otra cosa. Que el resultado no les gusta es otra cosa. El señor Toledo acaba de decir, y tiene toda la razón, y usted lo sabe mejor que todos nosotros, Camila, la encuesta es una fotografía del momento.
En este momento, esa encuesta dio unos resultados. Seguramente, si hacemos otra encuesta, la misma firma encuestadora, y puede dar otro resultado, seguramente que gane otro candidato, ahí van a decir, es que esa sí me gusta. No, las encuestas se reciben, se analizan y se hacen proyecciones de acuerdo a los resultados del momento. Y yo lo que creo es que al gobierno, al señor Benedetti, no le gustó el resultado. Y como no le gustó el resultado, entonces comenzó a generar todo este manto de dudas sobre una firma encuestadora que, como le digo, es una de las más reputadas en América Latina. El señor Cepeda estaba ganando en todas las anteriores encuestas, en esta perdió, y justo en la que perdió al gobierno no le gusta. A eso, ya esa es otra cosa. Un gobierno que participa abiertamente en política. Yo estoy aterrado. Desde el presidente hacia abajo, todos los gobiernos, todos los ministros participan en política. Y la Procuraduría no dice nada y nadie dice nada. Yo cuando miro, Camila, aquí la tengo abierta, el perfil de la muestra de la encuesta que hacen ellos, que hace Atlas Intel, pues realmente sí falta, digamos, información desmenuzada. Porque lo que dice la nueva ley de encuestas es que, por ejemplo, tiene que abarcar más municipios para que el margen de error sea más cortito. Acá cuando yo miro las regiones, lo dicen por región, no dice municipio, por ejemplo. No sé si eso lo tendrá en cuenta la nueva ley de encuestas. Hablan de la región central, Caribe, Bogotá. Y esto, la nueva ley de encuestas civil pide una discriminación más amplia. Y dice que la metodología es Random Digital Recruitment, es decir, pues básicamente van y le preguntan digitalmente al que caiga. Entonces yo sí creo que eso es lo que dice la nueva ley de encuestas y pues por eso hay muchos alzando las voces al respecto. Y además, pues porque estadísticamente usted no puede preguntarle al que quiera. Usted estadísticamente, para tener una prueba mucho más precisa, ya después entrará en la discusión de las metodologías, pues usted tiene que coger gente que represente la representación. La población, pero lo la que dice Jennifer Camila, es que yo creo que aquí el asunto no es relacionado con si la encuestadora es fiable o no. Es una encuestadora. Atlas es una encuestadora que ha tenido, digamos, unos aciertos muy importantes en Argentina, en Brasil, también en Chile, en Sudáfrica. Es decir, pero lo que pasa es que aquí estamos llamando encuesta a lo que no tiene una técnica de encuesta, y ahí está el cuestionamiento. No tanto, claro, por supuesto que es muy posible, y seguramente el 80% de la opinión de Benedetti está en que el resultado no le gusta, pero está primero, en la técnica, en el método que se utilizó, y segundo, que esto que ellos llaman el sistema digital aleatorio, que es como obtienen las respuestas, lo hacen en un país que la mayoría del país no tiene una buena cobertura, o sea, la mayoría de ciudadanos no tienen una buena cobertura de Internet. Entonces uno diría, no tiene el tipo de, digamos, no abarca la cantidad de personas o la cantidad de regiones que podría abarcar para decir hay una amplia muestra. Entonces no está de acuerdo con la norma que está dictando la ley de encuestas, y que no podría ser llamada una encuesta, sino que podría, y fíjese que con precisión lo han llamado más estudio o sondeo más que encuesta, porque no cumple con todas las características. Sí, pues digamos que ahí hay una discusión metodológica. A mí me parece que pues muy acertado, como dicen en otros países, pero sí está la discusión de todas maneras de estadísticamente si acoger de manera aleatoria cualquiera que salga digitalmente, eso se puede equiparar a una encuesta que mira exactamente. Para interrumpirla, Camila, es que, a ver, obviamente, a mí me salió incluso en mis redes sociales poder participar. A mí no. Eso, mire su algoritmo. Usted es algoritmo más Abelardo de la Espriella que yo, Sebastián. Pero el hecho, ellos igual lo tratan de hacer proporcional y que represente a la sociedad colombiana. No es que, si por ejemplo, voy a decir una tontería, que las primeras 500 personas que entraron son todas de Bogotá, de estrato 4, hombres. No es que todos esos entren ahí. Obviamente mucha gente participa, pero terminan filtrando las respuestas que sean representativas de toda la sociedad colombiana. Eso es lo que desmiente un poco lo que dijo Roy Barreras, cuando Roy Barreras dijo, todo mi equipo de campaña metimos 50 respuestas. Doctor Roy Barreras, a lo mejor como todo su equipo de campaña representa al mismo colombiano promedio, metieron 1 o 2 de sus respuestas y no los 50. Es un poco... eso es una metodología diferente, pero me parece que ahí está la discusión en la metodología. Acá dice Camila, mire, hablando específicamente de la metodología de ellos, dicen los encuestados son reclutados orgánicamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios geolocalizados en cualquier dispositivo. Es decir, no es como usted lo dice tan así, sino que ellos miran solamente el tema digital y a través del tema orgánico pues va mirando a quién le preguntan. Yo creo que eso sí le pone cierto sesgo, aunque ellos dicen que quita sesgos porque el
encuestado tiene más libertad de responder sin tener cierta vergüenza de sus posiciones políticas frente al encuestador, que es uno de los plus que tiene Atlas Intel. Claro, pero lo que le decía es que no es que 50 personas igualitas, por ejemplo, de una ciudad van a participar, como que sí tratan que sea representativo de la sociedad. Pues ahí está la discusión, Camila. Yo creo que la discusión está más basada en la ley de encuestas que en lo acertado o no de Atlas Intel, porque como lo hemos dicho, Atlas Intel pues ha acertado en las encuestas, por ejemplo, en Chile fue la única que lo hizo. No pondría yo el punto en que sea buena o mala la encuesta o el sondeo, como le quieran llamar, sino en nuestra ley de encuestas, que por supuesto ha puesto un montón de requisitos diferentes y ha cambiado un poco el panorama electoral. ¿Sabe qué sería bueno? Yo no sé si sale en la ficha técnica que publica la revista Semana o no el costo de esa encuesta, No, porque sería interesante, porque con esta ley que usted llamamos la ley Mordaza, pues se incrementó el precio de las encuestas. ¿Cuánto cobró Atlas Intel